No, es que le sales muy caro la seguridad social. Bueno, pues no me robes para pagar la puñetera seguridad social, entonces. Estatista de las narices. Lo que no puedes hacer es obligarme a pagar la seguridad social y luego cuando la uso decirme que es que te salgo caro. Tócate las narices, por no decir otra cosa peor. O sea, me obligas a pagarla y cuando la uso me chantajeas moralmente porque la estoy usando y porque le salgo caro porque fumo. Cuando me estás cobrando 4 de los 5 pavos que pago por el paquete, van en impuestos. Se puede tener más morro que eso. Sin vergüenza. Hola, soy Andrés Calamés y esta es la 28ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. En el episodio de hoy desmenuzaremos cómo la prohibición de las drogas, en lugar de protegernos, fomenta la violencia, el abuso de las mismas y crea el propio narcotráfico. Sí, es la prohibición la que crea el narcotráfico. Si aprendemos esto, ya avanzamos bastante en el episodio de hoy. Analizaremos cómo la criminalización genera mercados negros e incentivos perversos, marginando a personas que quieren comerciar, que quieren disponer de sus cuerpos y vidas, privilegiando además algunas sustancias, alcohol y tabaco, sin ir más lejos, y muchísimas cosas más. No debería hacer falta decir, pero seguramente si hace falta, así que lo voy a decir, que esto no implica animar a nadie a consumir todas las sustancias del mundo, a pasarse consumiéndolas o nada de esto. Ni siquiera describe en absoluto la relación de este humilde locutor con las mismas. Sencillamente es una aproximación filosófica, especialmente ética, de manera más concreta ética, y sociológica, a una anomalía histórica que nunca debería haberse producido y de la que deberíamos librarnos lo antes posible: la regulación de las drogas. Y al final, como siempre, pues pasaremos a los agasajos culturales, una cita de un libro, una recomendación musical, etc. Venga, vamos allá. Bien, me niego a empezar un episodio sobre la cuestión de las drogas sin mencionar a ese coloso, tristemente fallecido en noviembre de 2021, llamado Antonio Escotado. Un erudito, cercano en lo geográfico, podríamos decir, lo digo por ser el de España, aunque sus etapas en Ibiza me alejarían bastante más de él geográficamente que de un portugués, por ejemplo. Pero bueno, en todo caso, autor, entre tantísimas otras cosas, por supuesto, una de las más recientes, la más comentada en el último lustro sería esos volúmenes colosales, ¿no?, de Los enemigos del comercio, por tanta gente estudiados y también criticados. Pero autor de esa obra llamada Historia General de las Drogas, un libro único en el mundo por su profundidad y detalle a la hora de analizar las principales drogas descubiertas, un libro que analiza su uso a lo largo de la historia. Él mismo habla de sus propias experiencias consumiendo esas drogas, las prueba en él mismo y gente cercana a él, y bueno, en general un libro que defiende, pues obviamente, el derecho a su uso, pues como decía el mismo Escotado, al menos de piel para adentro mando yo, ¿no? También Antonio nos recordaba, por cierto, con frecuencia, esa maravilla etimológica, podríamos decir, en la que el término griego fármacon viene a significar tanto remedio como veneno. Y así, en la línea de Paracelso, recordamos que la diferencia entre un veneno y un remedio está en la dosis, ¿no es cierto? Bueno, todas estas cuestiones son las que nos traía Antonio con su erudición, especialmente con la cuestión esta, ¿no?, todas las drogas que trató durante tantísimo tiempo en su vida, incluso escribiendo, ya sabéis, en la cárcel y todo esto. Bueno, esto no es un episodio dedicado a Antonio Escotado, pero sabéis que es uno de sus puntos fuertes. Y dicho esto, y tras el caveat del principio, vamos a repasar en este episodio una serie de elementos derivados de la prohibición que son tremendamente injustos y que hay que mencionar sí o sí. Si tienes una postura a favor de la libertad, pero al mismo tiempo preservas todavía una postura en la cual estás a favor de que los gobiernos sean capaces de decidir qué puede y qué no puede tomar la gente, ojo, no quiero decir a favor o en contra de las drogas, o de consumirlas o no, cuidado, no es lo mismo. A favor de que los gobiernos tengan la capacidad de prohibirte que las tomes o no, que no es lo mismo. La gente que no está en estos temas y que no trata con frecuencia pues cuestiones filosóficas, éticas, políticas o de filosofía política, creen que es lo mismo. Hay muchas personas a las que les cuesta diferenciar lo que está bien y lo que está mal de lo que es la ley, por ejemplo. Cuando la ley, como lo vemos todos los días en las noticias, la hacen unas personas que en la mayor parte de los casos son unos auténticos sinvergüenzas, unos ladrones y unos mentirosos. ¿Cómo vamos a poner en la misma línea la moral o la ética, unos códigos morales, digamos, estructurados
en la misma línea que las leyes que hacen esa gente, ¿no? No es lo mismo. Y en este mismo sentido hay que saber diferenciar el estar a favor de determinadas drogas o de su uso, de que se usen o no, y de estar a favor de que los gobiernos sean capaces de prohibirlas. No es lo mismo. Tú puedes estar en contra de las drogas y decir, no, yo no solo no las consumo, sino que le recomiendo a mis hijos que no las consuman, le digo a todo el mundo que hago una suerte como de proselitismo y le digo a todo el mundo que no las consuman porque no me gustan, porque me parece que son peligrosas, me parece que la gente no está preparada hoy en día para no caer en una suerte de adicción, etcétera. Entonces estoy en contra, digamos, de las drogas. Pero aún así, porque soy honesto, imaginad, podríamos decir, porque soy honesto, defiendo el derecho a esas personas, a las que les digo que no las tomen, de tomarlas, y que la policía no le pueda perseguir, el gobierno no le pueda perseguir, etcétera, sino que la gente pueda producirlas libremente, comerciar con ellas libremente y consumirlas quien quiera, del mismo modo pues que consumen tabaco, café, alcohol y todas esas otras cosas que hoy en día son legales, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo estar a favor de la derogación de la prohibición de las drogas que estar a favor de que todo el mundo tome drogas y todo el mundo sea un junkie, ¿vale? No es lo mismo y hay que hacer esa separación mental porque hay mucha gente todavía hoy en día a la que le cuesta diferenciar eso. Puedes no estar a favor del uso de las drogas y aún así entender que es un punto fundamental para los defensores de posturas que tienen que ver con la libertad, digámoslo así, que no se puede estar a favor de la libertad y no defender la libertad de las personas para consumir lo que quieran, sea agua, sea gasolina, sea un medicamento o sea la sustancia, la molécula que sea, o bien estemos hablando de alcohol, de café, de tabaco o de las otras sustancias que todo el mundo conoce, ¿vale? No es lo mismo, no quiere decir que esto es un alegato a favor de consumir drogas, no es así. Es un alegato en todo caso, y esto es otra diferenciación que es interesante hacer, aquí vamos a aprender mucho hoy sobre este tema, a favor de la derogación de la prohibición de las drogas, que no legalización, ¿vale? Creo, y esto también lo comentaba Antonio Escotado, creo que no es un buen uso, yo también estoy muy de acuerdo con lo que decía él ahí, como no puede ser de otra forma, de que no es una buena cosa el pedir la legalización de las drogas. Legalización supone el pasar por el aro del Estado, el que el Estado pase a regular esas sustancias, el que el Estado pase a cobrar impuestos por esas sustancias, por su comercialización, por su compra, su venta, etcétera. Y probablemente, dado que eso va a estar regulado, van a buscar la manera de otorgarle un monopolio a alguien a través de esas regulaciones, estableciendo aranceles a las entradas de sustancias desde otros sitios, estableciendo regulaciones internas que vayan haciendo que degenere el mercado hacia la creación de un monopolio de sus amiguetes, de quien sea, y al final tendremos la legalización. Imaginad, vamos a poner una sustancia, la que más se suele comentar, la María, ¿no? La hierba. Tendríamos la legalización de esa sustancia, pero pasaría a haber monopolios, seguramente unas grandes corporaciones amigas de los gobernantes de los estados que pasarían por estar perseguidos por determinadas regulaciones, pasarían a dejar fuera del mercado a otras personas, a través de las propias regulaciones del Estado. Entonces, legalización, no. Derogación de la prohibición, algo que nunca debería haberse prohibido todavía. Y hoy vamos a ver, a través de estos ejemplos de los que os he hablado antes, que os he anticipado antes, vamos a ver el daño que ha hecho esa prohibición y cómo ha generado todos esos problemas con los que se supone que hoy en día estamos lidiando. Es que las drogas generan problemas. No, la prohibición de las drogas es la que generó esos problemas. Luego las drogas podrán tener problemas o no tenerlos, pero eso será dentro de será dentro del ámbito ya de las libertades de las personas y de las comunidades, etcétera. Ya será problema de la gente. No todo tiene que ser un problema social, como dicen ahí normalmente. El problema social se genera precisamente a través de la prohibición y privilegiando ciertas sustancias. Ahora la prohíbo, ahora no, ahora el alcohol no, luego el alcohol sí, ahora esta sustancia no y tal. Esa es la prohibición la que genera el problema y lo vamos a ver a lo largo de este episodio. Bien, dicho todo esto, insisto, para que no nos olvidemos, no es lo mismo legalizar que derogar la prohibición. No es lo mismo estar a favor de la libertad de usar las sustancias que promocionar el uso de las mismas. Quien quiera que las use y quien no quiera que no las use. Yo creo que esto, explicado de esta forma, hasta un niño puede entenderlo. Bien, vamos a mencionar algunas de las cosas aquí. La injusticia del enjuiciamiento y el ciclo carcelario. Vendes un poco de una sustancia que puede ser de una planta, por ejemplo, y que cualquier persona puede querer consumir, y por algo que es libre entre adultos, debería ser libre entre adultos y no daña a terceros, le meten al que vende esa sustancia un montón de años en la cárcel. Y yo añado, eso no va a hacer precisamente que esas personas a las que meten en la cárcel se vayan a encariñar con la sociedad, por ejemplo, ¿no? Muchos de estos ejemplos, por cierto, que voy a poner,
podéis situarlos mentalmente en el contexto de Estados Unidos, que es donde se inicia esta persecución contra las drogas, famosamente desde la ley Harrison, ¿verdad?, que comentaremos dentro de un rato. Y Estados Unidos es ese contexto en el cual tenemos más de 2 millones de personas en las cárceles, 4 millones de personas pues estando en libertad condicional y otro tipo de cosas, muchas de esos encarcelamientos teniendo que ver con la cuestión de las drogas. Muchas de esas personas no tendrían ni siquiera por qué estar en la cárcel de no haber sido por esas prohibiciones. O sea, que es esta prohibición de algo que el ser humano lleva haciendo miles de años, lo que sitúa a gente fuera de la ley y las acaba colocando en la cárcel, por algo que debería ser, por supuesto, totalmente libre y podrían comerciar con eso, del mismo modo que las farmacias comercian con opiáceos, del mismo modo que los bares y restaurantes comercian con alcohol y los estancos comercian con tabaco, etc. Sencillamente, ¿qué ocurre? Que el tabaco y el alcohol, por estar precisamente legalizados, le ofrecen a los estados una capacidad recaudatoria inmensa. Como sabéis, el tabaco debería valer 1 euro, no 5 euros como vale ahora. Lo mismo que ocurre con el alcohol. Ya no hablemos en otros contextos, como el británico, por ejemplo, que te compras una botella de whisky y te vale 40 pavos, de los cuales no sé cuantísimo por ciento son impuestos. Así no, es derogar la prohibición y hacer que la gente comercie libremente con eso. Por supuesto, los impuestos todos deben desaparecer lo antes posible, incluidos estos, y que luego la gente pues comercie libremente con esas sustancias, que las genere en su casa, que las consuma o no, que las venda o que haga lo que quiera con ellas, ¿verdad? Bien, entonces, Estados Unidos venga a meter gente en la cárcel por, insisto, producir, comerciar o consumir estas sustancias. Imagina que alguien ofrece de manera responsable una sustancia natural, comparable a un producto agrícola, y lo hace en un contexto libre de elección para adultos. La respuesta del Estado al encarcelar a esa persona con sentencias desproporcionadas no solo es injusta, sino que también rompe el vínculo entre esas personas, esos ciudadanos. A mí no me gusta esa palabra porque incluye el término ciudadano, dando por hecho que las personas tengan que vivir en una ciudad. Y sabéis ese caso que tengo yo contra las grandes ciudades, no ciudades en general, pero contra las grandes ciudades en todo caso. Pero bueno, las personas de esa sociedad. Al imaginar a quienes actúan de forma consciente, se alimenta el resentimiento, que esto es una cosa que se genera en esas personas a las que se mete en la cárcel por llevar un poco de marihuana en el bolsillo. Se genera esa suerte de resentimiento, una fractura social, y se dificulta cualquier tipo de integración posterior. Imaginad esas personas que injustísimamente se meten en la cárcel por estos elementos, la rabia con la que van a salir de esa cárcel y el enfrentamiento que van a tener con las propias instituciones y con las propias autoridades que la han puesto en la cárcel en un primer término. Horrible, nadie puede soportar ese tratamiento penal. Un tratamiento penal que es excesivo, que ni educa, ni previene, ni hace nada. De hecho, ya vemos los niveles de violencia que se han desplegado en las últimas décadas en el contexto americano, tanto en América del Norte como en América del Sur. En América del Sur ya ni digamos, ¿no? Lo que fomenta es un ciclo de exclusión, de desconfianza y de violencia, ¿vale? Segundo, los estados, por definición, crean el narcotráfico. ¿A qué me refiero por definición? En el mismo instante en el que se prohíben las drogas, se crea, por necesidad, automáticamente el narcotráfico, tal y como lo entendemos. De lo contrario, se llamaría sencillamente tráfico, no narcotráfico. Sería tráfico, igual que hay igual que hay intercambios de otros materiales, pues otras moléculas, otras sustancias químicas, otros medicamentos, otros remedios. Sabemos que lo comentábamos, ¿no? Fármaco, etimológicamente, puede ser tanto un remedio como un veneno. Y la cuestión se dice en la línea de Paracelso, ¿no? que está en la dosis. Sencillamente es una molécula más y tú decides cómo utilizarla, cuándo utilizarla, lo que sea. Es la manía esta de decir a la gente lo que puede y no puede hacer. Es ese paternalismo de siempre. Entonces, el narcotráfico lo crea la propia prohibición. Antes de eso sería tráfico, sin más. Es un comercio, como una sustancia como cualquier otra. Bien. Origen de la violencia en el continente. Estábamos hablando antes de América, ¿verdad? Bien. Principal origen de la violencia en Norteamérica y Sudamérica. La prohibición de las drogas. No solo afecta a los individuos que deciden libremente consumir o vender o lo que sea, sino que se convierte en el detonante de una espiral de violencia que abarca países enteros. Mirad Colombia, mirad México, mirad algunos sectores de Estados Unidos y lo que ocurre allí. En América del Norte y del Sur, el narcotráfico, alimentado por la ilegalidad, se ha erigido como uno de los principales motores de conflictos, de violencia, de muertes y de guerras contra la policía. La policía luego está untada o
comprada o lo que sea, y luego se hace una segunda policía, una policía militar que tiene que luchar contra esa propia policía, más los narcos, más no sé qué. Ya sabéis todas las cosas que pasan en esas latitudes. Disputas territoriales, competencia por el control del mercado y pues respuestas desmedidas después del Estado, por parte del Estado, a través del ejército y de todas estas cuestiones. Pues todo eso se conjuga para generar un ambiente de violencia que se vuelve algo, pues se vuelve la norma, se vuelve algo normal en aquel contexto. Hay que entender además por qué se producen estas luchas por ese mercado, etcétera, qué es lo que genera esa cosa tan lucrativa y tan interesante para determinada gente. Incentivos perversos y precios artificiales. ¿A qué nos referimos con esto? Esta prohibición de la que hablamos genera incentivos perversos que aumentan el precio artificialmente y por lo tanto los beneficios resultado de romper la ley. Al prohibir el consumo y la venta de drogas, se fuerza a que el mercado funcione en la sombra. Esa clandestinidad genera unos riesgos elevados para aquellas personas que operan en esa clandestinidad, lo que a su vez se traduce en unos precios artificialmente inflados. Si tú, por comerciar con esas sustancias, te estás poniendo en riesgo, estás arriesgando que te metan 10 años en la cárcel, 15, 20 o 50, solo lo harás por un precio mayor del cual lo harías si eso fuese libre y no te supusiese ningún riesgo de cárcel. ¿No es cierto? Eso altera el precio al alza, lo cual genera el que romper esa ley sea más lucrativo de lo que sería no romperla. Es un incentivo totalmente perverso. Esos altos márgenes de ganancia no solo atraen a criminales dispuestos a asumir esos riesgos, sino que también incentivan esa cadena de violencia y de corrupción. Hay que entender que esto es una cuestión, vamos a verlo de manera muy gráfica, a ver si os lo logro transmitir. Cuando las personas hacen algo que la humanidad lleva haciendo miles de años, que es producir, comerciar con y consumir una serie de sustancias que sencillamente son unas moléculas que a veces se pueden hacer en un laboratorio, a veces los genera una planta, a veces se destilan, a veces se modifican con química, lo que sea, pero en todo caso, a veces sencillamente tienes un proceso de fermentación de una uva y un destilado para generar pues las bebidas fermentadas tipo vino, cerveza y tal, o destiladas como tipo, pues yo qué sé, vodka, whisky, etcétera, ¿no? Ya sabemos lo que son las destiladas, las fermentadas y tal. Esos procesos de elaboración que llevan haciendo los seres humanos muchísimo tiempo, se llevan a cabo también con otras sustancias, con otras plantas, etcétera. Bien, digo, en el momento en el que las personas llevan miles de años haciendo eso, si tú coges una ley y de repente dices que eso está prohibido, no es que luego la gente coja y se sitúe fuera de la ley y se eche a un lado, ¿no? La ley está, imagina, como si está en un sitio y la gente sale de la ley. No, estás fuera de la ley. No, perdona. Tú has cogido una actividad que los seres humanos llevan desarrollando muchísimo tiempo. Antropológicamente sabemos en distintas culturas diferentes sustancias, alcoholes, sustancias alucinógenas, enteogénicas, modificadoras de la conciencia, bla, 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 ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, el Kikeion, ¿no? que se llamaba, que era esa especie como de cerveza aderezada que tomaban las personas a la entrada en Eleusis, ¿no? Cuando se producían aquellos misterios eleusinos, aquel viaje iniciático que hacían algunas personas en Eleusis, donde tomaban esta cerveza que se llamaba el Kikeion. Se ha estudiado posteriormente que posiblemente lo que haya ocurrido ahí es que esa cerveza estuviese hecha con un tipo de cebada que estuviese contaminada, entre comillas, con un hongo que se llama el cornezuelo de centeno, que tiene sustancias, no recuerdo si es DMT o no, ahora me pilláis, no me acuerdo exactamente cuáles, pero en todo caso el cornezuelo de centeno tiene sustancias pues que alguna gente llama pues alucinógenas, otros llaman enteogénicas en el sentido de teo como Dios, ¿no? O sea, sustancias que generan a Dios en uno, o sustancias que te hacen ver a Dios, en cierto modo, podríamos decir, ¿no? Por eso se llaman la molécula de Dios, a esto del DMT y todo esto, que dicen que se genera cuando naces y cuando mueres, no sé qué, bueno, toda esta movida del DMT y tal, ¿no? No me voy a meter ahí ahora en eso. Pero esto del Kikeion era esa especie de cerveza, digamos, que se emborrachaban un poco, pero además la cerveza tenía mayores ese elemento químico, que seguramente fuese DMT, que generaba ese estado alterado de conciencia, vamos a decirlo así, ¿no? Bien, una vez ingerido eso, se producía una suerte como de paso a través de pues, unos laberintos y unas cuestiones, de tal manera que al otro lado, además de haber llegado físicamente al otro lado de ese laberinto, se había llegado a ese proceso de iluminación y por el camino pues uno previsiblemente se había encontrado a uno mismo y tal. Y esa es la manera en la cual
replicándolo en la actualidad, pues hay personas que hacen este tipo de viajes que tienen que ver pues con la ayahuasca o con el peyote, con el DMT, con moléculas de este estilo para realizar una suerte pues como de viajes. Esto le llamaban Escotado y este amigo suyo, Sánchez Dragó, le llamaban los psiconautas, ¿no? Psiconautas en el sentido, pues eso, de modificar la psicología, los estados de conciencia, para encontrar esos estados alternativos de conciencia que te permitan a veces, por ejemplo, pues bajar las barreras y remover un poco en elementos que, pues a lo mejor de la infancia o elementos traumáticos, etcétera. Y dicen que en algunas ocasiones puede ser incluso curativo. Yo ya he visto incluso que se están haciendo en Canadá y en otros sitios. En Canadá lo sé seguro, unos tratamientos con sustancias como la ketamina para tratar cosas como el PTSD, como el síndrome de estrés postraumático en soldados y tal. Lo sé, por ejemplo, esto por Devon Larratt, ese luchador de pulsos tan conocido, con pinta de Superman, que es canadiense y que él fue soldado y fue herido en la guerra, no sé dónde estuvo, creo que no sé si fue en Irak o no sé dónde lo mandaron. Él era canadiense, del ejército de Canadá. Y bueno, tenía unas cosas que tratar él, digamos, y tal. Estuvieron tratando con esta, creo que era con ketamina, si no me equivoco. Y decía que le estaba yendo muy bien, le estaba ayudando, ¿no? A veces estos estados alterados de conciencia pueden ayudar a las personas a aproximarse, bajar las barreras, aproximarse y tratar y enfrentar una serie de elementos traumáticos que quizás cuando no tienes la conciencia alterada, digamos, tienes demasiadas barreras subidas y que no puedes atajar. Bueno, en todo caso, sea por la razón que fuese, todo esto venía básicamente, si no recuerdo mal, que me voy por las ramas, venía a ser esa cuestión de que... sí, lo del Kikeion, lo de esa cerveza, lo de tal, vale. Imaginemos, ¿no? Desde tiempos de los misterios eleusinos, estamos hablando de la Grecia arcaica. Pues que los seres humanos pues hacen eso. Luego hay otras teorías que hablan de ese, como del el mono con alucinógenos, ¿no? Que hablan de pues que hay unas teorías, son teorías solo, no creáis que yo estoy detrás de eso ni nada, son cosas que va uno leyendo, pero hay gente que empieza a especular con la posibilidad de que en las distintas ramificaciones de los homínidos la nuestra fuese aquella que, habiendo encontrado una serie de hongos, que serían como estos honguitos mágicos, ¿no? Estas setas alucinógenas, habiendo encontrado esos hongos sobre las bostas de determinados herbívoros en las estepas de no sé dónde, hubiesen consumido esos honguitos y que esos estados alterados de conciencia les hubiesen dotado, primero, de autoconciencia, es decir, servirles como de espejo, decir, espera un momento, claro, soy yo, no soy solo estos graznidos y estos gritos y este moverse y comer y tal, sino que tengo conciencia, me percibo a mí mismo y genero esa suerte como de subjetividad y de intersubjetividad con los otros y empiezo a intentar comunicarme. Hay gente que incluso quiere rastrear el origen del idioma hasta esos momentos de alteración de conciencia y tal, ¿no? Bueno, creo que es bastante especular, no creo que lo tengan muy claro todavía, pero bueno, son teorías que hay por ahí. En todo caso, las drogas o las sustancias que alteran la conciencia y el ser humano tienen una historia que va bastante de la mano y yo creo que eso es interesante destacarlo. Bueno, siendo eso así, que llegue un gobierno, un estado, el estado de turno, en este caso estamos hablando del americano, que siempre se vende como... Esto ya lo comenté en el episodio anterior. Siempre se vende como el Estado americano, la cuna de la libertad, del capitalismo, de los libres mercados, de la no intervención, de todo. Es que para nada, es un Estado gigantesco, súper militarizado, mercados totalmente intervenidos, precisamente sí capitalismo, pero corporativista, con las corporaciones amigas del Estado, regulaciones, aranceles, de todo. O sea, es una economía totalmente intervenida y tal. Y precisamente es en este contexto donde ese estatismo, sumado a esa especie de comportamiento así como, digamos, estirado, un poquito... prude me sale en inglés, ¿cómo es? Perdonad. Coño, ¿cómo es esta palabra? Ya sabéis a lo que me refiero. Estas personas a las que les da miedo hablar de sexualidad, o de la piel, o de la caca, o de las drogas, o tal. Bueno, gente que, digamos, vamos a decirlo así, remilgada, es la única palabra que me sale ahora, perdonad. Esto siempre lo comento, que no creáis que es que no me salen las palabras en español, ya casi no. No, es que mi contexto y mi día a día es en inglés y esto hace que a veces, yo creo que me perdonáis, yo sí tengo en este caso la excusa de que se me olviden algunas de estas porque al final son las que más acaban utilizando. Bueno, no me sale ahora. Eso, gente como, digamos, remilgada, un poco estirada, gente como demasiado recatada, ¿no? En cierto modo. Y eso sabéis que en Estados Unidos, debido a las distintas corrientes religiosas que afloraron allí, no que afloraron allí, sino que se refugiaron allí en muchos casos. Ya sabéis la historia de Estados Unidos, todos los cuáqueros y todas estas ramificaciones cristianas.
que fueron para allí, formaron allí las colonias y tal, pues muchos de esos elementos morales que venían del calvinismo a veces y de otras ramas protestantes, pues afloraron allí en Estados Unidos y esa moral se pasa también a la política, lógicamente. Entonces, claro, es un caldo de cultivo terrorífico muchas veces para las libertades individuales, claro, porque por mucho que digan, no, es que somos de la derecha, conservadores, y teóricamente parece como si no se quisiesen meter tanto en la vida de las personas, no, que va, muchas veces se meten bastante más incluso que la izquierda, que sí que ya tiene la izquierda pues una tradición, digamos, como más abiertamente intervencionista, digamos, ¿no? Que de manera más abierta se mete en la vida de las personas y les dice lo que pueden hacer, lo que no, con quién comerciar, cómo no y todo esto, ¿no? Pues en la derecha también, y estos conservadores también, cuando tocan poder te dicen con quién te puedes acostar, con quién no, con quién te puedes casar, con quién no, qué sustancias puedes consumir y cuáles no, etcétera. Bien, entonces, si se quiere libertad, no se puede querer libertad a medias. Entonces, todo esto básicamente es para comentar que si los seres humanos llevan haciendo eso tanto tiempo y tú de repente creas una ley, en este contexto, ya digo, estatista y remirgado, sigue sin salirme esa palabra, no pasa nada. Tú estás creando la ley a un lado de las personas, fuera de lo que esas personas ya están haciendo, de manera que, en comparación, parece que son las personas las que se han situado fuera de la ley, pero eres tú el que ha situado la ley fuera de las personas. Y de esto se habla muy poco, y es una cosa que hay que mencionar. Son muchas veces las leyes las que se sitúan fuera de las actuaciones que están haciendo ya de por sí las comunidades humanas, y de repente les dicen a la gente, no, es que eso que llevas haciendo toda la vida ahora de repente es ilegal. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Me quieres soltar el brazo? Señora, suélteme el brazo. ¿Qué es esta ley de qué viene usted a decirme aquí si puedo beber alcohol o no? ¿Pero tú quién eres? ¿Quién eres tú para decirme lo que puedo hacer y lo que no? Sobre todo teniendo en cuenta que luego eran esos mismos políticos los que sí tenían acceso a esas bebidas y les traían whisky de importación y luego no tocaban una puertita por la noche y iban allí a los cabarets y todo. Pero bueno, en fin, ya sabemos cómo es todo lo que tiene que ver con la política, los estados y todo esto. Insisto, es la prohibición la que se sitúa fuera de las personas, no las personas fuera de la ley, ¿vale? Es al revés. Bien. Proliferación del crimen organizado y éxito de los criminales. De criminal a criminal hablan, ¿no? De estado a estadito o de mafia a mafia. Bien, esta es la movida. Esa prohibición genera incentivos perversos que hacen que la gente que ya está acostumbrada a romper la ley o que ya estaba fuera de la ley sea la que más pueda prosperar en este entorno. Es decir, cuando tú sitúas esta ley que yo decía yo ahora mismo, que no es que las personas estuviesen fuera de la ley, sino que la ley estaba fuera de las personas, y tú ya de antes tenías unas personas que están acostumbradas a operar fuera de esa ley, que moralmente ya tienen esa barrera, digamos, rota de, bueno, yo ya he roto la ley, o ya me he cargado a alguien, o ya hacía cosas que estuviesen fuera de la ley, me será ahora más fácil hacer algo que al final sigue estando fuera de la ley. O sea, yo ya era considerado un delincuente. Entonces ahora, en este nuevo elemento que está prohibido, yo tengo ventaja porque ya estoy acostumbrado a operar de esta manera. Escabulléndome, yendo por las noches, llamando por un número que no me reconozcan, Es decir, los profesionales del crimen tendrán mucho que ganar en este entorno donde esta ley de repente prohíbe algo. Claro, y eso no es una cosa menor. Es que esa gente que ya está acostumbrada a romper la ley va a prosperar mucho más en ese entorno, va a ganar por competencia a otras personas. Y eso le pasa a las personas que ya estaban acostumbradas a operar fuera de la ley y también a la gente que no tiene nada que perder. Y aquí es donde yo digo, queremos un entorno, un contexto social y económico en el cual una parte de la economía que es ineludible, que es que la gente va a fumar, la gente va a consumir sustancias, la gente va a beber alcohol, la gente va a querer hacer todo esto. Queremos que eso esté operado por gente o bien que ya eran criminales de antes o que no les importa cometer crímenes, o que esté operado por gente que ya no tiene nada que perder. Pero la gente cuando ya no tiene nada que perder le da igual romper la ley, le da igual romper lo que sea. Por eso hay pocas cosas más peligrosas que las personas que no tienen nada que perder. Miedito, ¿no? Porque si no tienen nada que perder pueden hacer cualquier locura. Si ya tienes una familia, unos hijos, unas responsabilidades, unas cosas y tal, y te sientes en conexión y alineado con tu tarea en la vida, va a ser más difícil que hagas este tipo de locuras, ¿no? Cuando una persona no tiene nada que perder, cuidado, sal corriendo. Bien. Entonces, el marco legal prohibitivo no solo excluye a quienes desean actuar de forma legal, digamos, sino que apremia a aquellos que ya operaban al margen de la ley. Y lo que decía antes, no es que la gente salga de la ley, es la ley la que se mueve dejándolos a ellos fuera, ¿vale? Insisto en esto, es muy importante.
Entonces, aquellos individuos que ya viven en la marginalidad, que no tienen perspectivas de futuro, que no tienen recursos, encuentran en el narcotráfico una oportunidad para obtener ingresos a veces sustanciales, a veces son solo de subsistencia, pero a veces son ingresos sustanciales, sin que esos riesgos legales les supongan unas barreras reales, porque ya viven al margen de la ley, ya viven muchas veces a lo mejor en guetos y en sitios así que tristemente se sitúa a esas personas por mover determinadas leyes, por expulsar a la gente del mercado laboral, incluso las propias leyes de salario mínimo expulsan a mucha gente en Norteamérica del mercado laboral, etcétera. Se les deja casi como última opción el trapichear con estas cosas. Parece mentira, pero es así. Y luego, cuando esa es la única opción que les queda, lo hacen para que venga la policía y diga, oye, llegas ahí unos gramos de marihuana, venga, a la cárcel. Ya van a la cárcel, conocen a otras personas que ya eran criminales y de crímenes todavía peores, y se genera una espiral descendente que hace que tengas una comunidad, por ejemplo, afroamericana en las cárceles de Estados Unidos, que es inaceptable que haya todos esos millones de personas en esas cárceles por cosas que tienen que ver con traficar con sustancias que pueden ser perfectamente una planta que cualquier persona puede querer consumir o no, pero que debería ser totalmente libre. Es vergonzoso, es penoso la cantidad de personas que hay metidas en la cárcel por nada, por crímenes sin víctima. Bien. Y esto me lleva al siguiente tema, crímenes sin víctima. Condenas injustas. Meter a la gente en la cárcel por el crimen de vender, producir o consumir drogas es condenar a la gente por un crimen sin víctima. Un crimen sin víctima es aquel en el cual, a diferencia de los delitos que dañan de manera directa a otra persona, como por ejemplo un robo o una agresión, un apuñalamiento, un secuestro, un robo de tu propiedad, que te rompan el coche, que te rompan una pierna, que te ataquen, que te peguen, etc. Un crimen sin víctima es aquel en el cual no se identifica a una víctima del acto. Ojo, aquí es donde llegan estos puritanos. Esta es la palabra que estaba buscando antes, puritanos, ¿vale? Este es el tema. Aquí es donde llegan los puritanos de la política y también los, digamos, paternalistas de la política que te vendrían a decir, bueno, si hay una víctima, la víctima eres tú. Y diría yo, ¿podré yo elegir lo que hago con mi cuerpo o no? Que a lo mejor el que me está viniendo a decir eso, oye, no fumes porque esto o tal. A lo mejor es una persona que tiene obesidad mórbida. Y digo, me estás diciendo tú a mí lo que yo puedo hacer con mi cuerpo y tú no te estás matando. Que a lo mejor eres político, le estás diciendo a la gente lo que hacer con su vida y tú tienes obesidad mórbida y es más probable que te mueras tú antes que yo por fumar. Que no recuerdo ahora cómo era la cifra exactamente, pero era algo como que... No sé si era de 3 a 5 o 2 y 3, pero bueno, en casos de obesidad mórbida durante una serie de años, el riesgo de accidente cardiovascular es mucho peor en obesidad que en fumadores. Hay un dato por ahí, no lo tengo ahora, no lo quiero citar así y tal, pero bueno, lo buscáis por ahí. Es decir, que en determinados baremos es peor estar obeso que fumar. Si comes bien, si haces ejercicio regular, no tienes mucho estrés y vives digamos, conectado con un buen entorno, con amigos, familias, etcétera, pero fumas, va a ser 1000 veces mejor que no fumes, pero que tengas obesidad, o que no fumes y no tengas familiares cerca, o no tengas una sensación como de comunidad, de pertenencia, etcétera, o que vivas con estrés y todo esto, ¿no? Pero incluso solo de tabaco a obesidad ya había esa especie como de relación. Bueno, en todo caso, que fumar no es lo único malo, lo único que te puede matar o hacer daño. Prohibimos el azúcar entonces también. Prohibimos, sí, el azúcar, el jarabe de glucosa para los alimentos, prohibimos los cereales, prohibimos cosas que hagan que la gente engorde o que desarrolle diabetes, o prohibimos los pasteles o tal. Habrá gente que diga, sí, prohibámoslos, pero bueno, eso ya sabemos. Esa gente hay que escapar de ellos, porque son proto-totalitarios, son dictadorzuelos en potencia. Es gente que, quizás sin darse cuenta, tienen a un dictador dentro, en potencia. Pero bueno, en todo caso, esa persona que viene a decirte lo que puedes consumir o lo que no, puede que esté teniendo modos de vida que sean mucho más perjudiciales para ellos mismos de lo que están siendo las conductas que tú tienes. Entonces te dirán, no son crímenes sin víctima, sí que hay una víctima, la víctima eres tú. Y dirás, bueno, pues primero suéltame el brazo, o sea, deja de agarrarme, suéltame el brazo porque es mi vida y ya veré yo lo que hago. Veré si ando en bicicleta o no, veré si hago esto o no, porque por ejemplo, sedentarismo. La distancia que hay entre una persona que solo camina 3000 pasos al día y una persona que camina 10.000 pasos al día es mucho mayor que la de una persona que, caminando lo que camine, fuma o no. De una persona que no fuma a una persona que fuma hay un incremento en el ratio de incidencias de accidentes cardiovasculares
de una persona que da 3.000 pasos a 10.000 es todavía mayor. ¿Qué hacemos? ¿Metemos en la cárcel a la gente que no camina? ¿Metemos a la gente que es sedentaria? Porque es algo que es malo para ellos. Si es malo para ellos, ya verán ellos lo que hacen. Qué manía de decirle a la gente lo que puede hacer y lo que no. Hay que luchar con uñas y dientes, hay que pelear con uñas y dientes por hacerle entender a la gente que no tienen derecho a decirle a los demás lo que hacer con su vida. Esto es una enfermedad, es un problema que tiene muchísima gente hoy en día. Es que eso es malo para ti, es que eso te hace daño, es que eso te tal. Que me sueltes, que me dejes hacer a mí lo que quiero. ¿Quién eres tú para decirme lo que hago? No eres mi padre, eres mi madre. ¿Quién eres? Tengo 30 y pico años, tengo 40 años, tengo 60 años y me estás diciendo lo que puedo fumar, lo que no, lo que bebo, lo que no. ¿Pero quién es usted? Argumento que llega automáticamente después de eso, normalmente, porque esta gente no ha tenido ni un minuto para reflexionar sobre estas cosas. Argumento que llega después de eso. No, es que le sales muy caro la seguridad social. Bueno, pues no me robes para pagar la puñetera seguridad social, entonces. Estatista de las narices. Lo que no puedes hacer es obligarme a pagar la seguridad social y luego cuando la uso decirme que es que te salgo caro. Tócate las narices, por no decir otra cosa peor. O sea, me obligas a pagarla y cuando la uso me chantajeas moralmente porque la estoy usando y porque le salgo caro porque fumo. Cuando me estás cobrando 4 de los 5 pavos que pago por el paquete, van en impuestos. Se puede tener más morro que eso. Sin vergüenza. Bueno. Chantaje moral inaceptable. En todo caso, ya digo, crímenes sin víctima, ¿vale? Tenemos que entender este concepto. Cuando penalizas el consumo, la producción o la venta de drogas, estás castigando a individuos por actividades que, si acaso de dañar a alguien, dañan a sí mismos. Ya verán ellos lo que hacen. Lo que no puede ser es que digamos, no, es que son adultos y por tanto pueden votar por este político, pero no son adultos para ver si quieren consumir María o no la quieren consumir. ¿Cómo se compra esto? O son tontos como para no saber que pueden consumir lo que no, o son listos como para y entonces tampoco pueden votar, o son listos para para saber lo que consumen o no y por tanto votar. Lo que no puedes decirme es, no, son tontos para elegir qué comen o qué consumen, pero son muy listos para la hora de votar y de la democracia y todo esto. No, si no funciona así. ¿Quién se cree ese argumento? Es una estupidez. Bien. Entonces, es tratar a esas personas, esto de lo del crimen sin víctima, es tratar a esas personas como si fuesen propiedad del Estado. Este es el problema. Esta es la cuestión casi, una aproximación casi real de los reyes, quiero decir, a nivel de los reyes. Es decir, quiero que mis súbditos gocen de buena salud, estén bien, no hagan esto y no hagan aquello porque se me mueren. Y los veo como si fuesen mis gallinas, mis ganados, mis vacas. Os llevaréis las manos a la cabeza, pero es que es así. Es muchas veces la aproximación que tienen los estados. Dice, oye, que no se me pongan enfermos estos que están en edad de producir, de trabajar en la industria, o de pagarme impuestos, o de hacer esto o de lo otro. Si acaso se preocupan un poquito por tu salud o hacen algo en tu favor, va a ser en esa línea, en la misma línea en la cual un granjero va a intentar que sus vacas no se le mueran o las ovejas no se le mueran. Punto. Y si te van a defender con un ejército y con leyes y con fronteras, etc., es de la misma manera en la que un pastor defiende sus ovejas del lobo o de otros pastores para que no se las roben. Punto. Esas son las fronteras, ¿vale? Oye, no te hagas daño, que si no, no vas a poder seguirme pagando. Condescendencia, control, moralina y humillación. De la piel para adentro, al menos de la piel para adentro, deberíamos mandar cada uno de nosotros. Y desde aquí recordamos a Antonio Escotado, que en esta línea hizo un gran trabajo para explicárselo a la gente, a los eunucos, como le gustaba a él insultar a esta peña, ¿no? Bien, la paradoja de la responsabilidad y el voto, lo mencionaba antes, lo elaboramos un poco. Es paradójico que la gente no sea suficientemente inteligente y suficientemente responsable como para poder decidir si quieren tomar una sustancia o cuánta tomar, y sin embargo sí son suficientemente inteligentes y responsables como para poder votar y elegir a un gobierno que va a poder hacer lo que quiera, ya no con la vida de esa persona que le votó, sino también con la vida de los que no le votaron. ¿Cómo funciona eso? O sea, lo repito porque esto es muy, muy importante. Figuraoslo mentalmente. ¿Cómo puede ser que la gente no sea suficientemente inteligente y suficientemente responsable como para poder decidir si quieren tomar una sustancia o cuánta quieren tomar, y sin embargo sí son lo suficientemente inteligentes y responsables como para poder votar y elegir a un gobierno que va a poder hacer lo que quiera, ya no con esa persona, ya no con la vida de esa persona que le votó, sino también con la vida de los que no le votaron? ¿Cómo se come eso? Es que a mí no me parece que tenga mucha lógica. Son bobos como para decidir si se drogan o no, pero no son bobos para votar. Es un misterio esto, ¿no? Una cosa misteriosa. Bien, esta paradoja pone en evidencia es una contradicción fundamental aquí.
Y no podemos tragar con él. Es un misterio, como se puede tener la certeza de que son responsables para elegir a un líder de la nación que va a controlar sus vidas y la de las personas que no votaron a esa persona, pero no puede decidir sobre su propio cuerpo y sus decisiones. Si yo elijo... es mi cuerpo, mis decisiones, mi tal. Precisamente en este caso es el caso más evidente, ¿no? Es una contradicción que no podemos aceptar en ningún caso. Bien, un par de datos históricos sobre la cuestión de la prohibición. Vais a flipar con esto, vais a flipar. Si no los conocéis, lógicamente. Desde la ley Harrison de 1914 hasta las campañas de los años 80 y los años 90, la prohibición ha sido utilizada ya no solo como herramienta de control social, sino también para marginar, y esto es muy importante, a ciertos grupos y para perpetuar estigmas raciales, clasistas y estigmas morales también. Las leyes, respaldadas, como siempre, para variar, por discursos populistas y en ocasiones además clarísimamente discriminatorios, lo veremos, han sentado las bases para este mercado negro y violento que estamos experimentando hoy en día. La transformación de aquello que debería ser sencillamente un tráfico, un mercado, un intercambio de mercancías, como podría ser cualquier otra cosa, se ha convertido en un narcotráfico brutal, y no por accidente, sino como resultado de una política de prohibición que crea enemigos y problemas donde antes no los había. Ley Harrison de 1914. El Congreso aprueba la ley Harrison. Se prohíbe efectivamente, de manera efectiva, los opiáceos y la cocaína. Los expertos testificaron que la mayoría de los ataques contra mujeres blancas del sur son en resultado directo de un cerebro negro enloquecido por la cocaína. Que duele hasta leerlo, esto. Los grupos protofeministas de aquella época y los fundamentalistas religiosos de aquella época y ultraconservadores, los puritanos y puritanas, colaboraban para desarrollar este tipo de leyes en aquella época. Es que las mujeres blancas están siendo violadas por cerebros negros enloquecidos por la cocaína en el sur. Estas cosillas se leían así en los periódicos en aquella época. Bien, en 1918 llega la prohibición del alcohol, la ley seca, y esa es la época de violencia, de gángsters y todas estas películas que vemos, ya sabéis, ¿no? Todo esto que vemos en las películas. De repente se arrestaba y se encarcelaba a personas por hacer lo que llevaban haciendo ya no toda la vida, sino, a ver, cuando vemos las películas de la antigua Roma, cuando leemos libros sobre lo que ocurría allí, o incluso el Satiricón, que aún hace poco lo estuve leyendo, ¿no? Lo que hacían allí, esas orgías y bebiendo vino y no sé qué, vale, lo que quieras. Se puede beber vino así o se puede beber vino como beben muchas abuelas, hay una copita a la hora de la comida y tal, pero decidirán esas personas si beben o no. No, allí de repente, ala, ley seca, aquí ya nadie beber y tal. A inventar la rueda, de repente se inventan que la gente no debe beber porque ellos lo digan, pues estupendo. Entonces es la ley la que se sitúa fuera de las personas y no al revés, se echa a un lado la ley, como decía antes. Bien, entonces la prohibición termina generando el surgimiento de un mercado negro que es operado por delincuentes, caracterizado por la violencia, por aquellas metralletas y aquello todo que vimos, y de ahí surgen estos destilados como por ejemplo el whisky ¿cómo se llama? Moonshine, ¿no? Que Moonshine es como brillo de luna porque se reflejaba en la... Creo que era porque lo hacían en las bañeras, en las zonas rurales, en el bosque, por la noche, lo destilaban allí, no sé qué, ¿no? Creo que viene por ahí eso, como el brillo de luna que se hacía por las noches, ¿no? El whisky a escondidas se destilaba porque estaba como prohibido y tal. Bueno, Harry Anslinger se convirtió en el primer comisario de la Oficina Federal de Narcotráficos. Afirmó que la marihuana causaba psicosis y violencia, ¿vale? Solo uno de los 30 científicos de la comisión estaban de acuerdo. Anslinger compartió una carta con el Congreso. Cita: desearía poder mostrarles lo que la marihuana puede hacer a los residentes degenerados de habla hispana. La ley del impuesto sobre la marihuana de 1937 fue la primera ley federal de los Estados Unidos en criminalizar la marihuana. De ahí a lo que acabó siendo más tarde. Seguimos un poquito. Año 81. La mujer de Reagan, Nancy Reagan, inicia una campaña contra las drogas. El jefe de la policía de Los Ángeles, Daryl Gates, funda un programa de educación sobre drogas. Daryl dijo: atención, los usuarios ocasionales de drogas deben ser sacados y fusilados. Así, bueno, una aproximación, digamos, tranquila, amable con las personas que deciden tomarse un caprichito, fumarse un calamar o lo que sea, ¿no? Cosa así suave. Bien, 1994. Ethan Nadelman funda The Lynn Smith Center como el primer proyecto estadounidense de la Open Society Institute de George Soros. Agárrense ahí, cuidado. En el año 2000
el creciente centro, ese creciente centro se fusiona con la Fundación de Políticas de Drogas para crear la Alianza de Políticas de Drogas, que es la principal organización de reforma de políticas de drogas en la actualidad. Bien, todo esto de las drogas, estas prohibiciones, estas cuestiones y tal, ¿quién arbitra eso? La DEA, en Estados Unidos, y todas esas mini ideas que hay repartidas por ahí, por el mundo y tal. Entonces, nos damos cuenta de que la manera de aumentar precios de estas sustancias y los beneficios de los narcos es aumentar esa persecución de las personas que venden, de las personas que lo comercian con ellos, que ahora lo hacen como en esas lanchas súper rápidas, se van ahí con los fardos y todo esto. Aumentar esa persecución aumenta el precio, esos alijos en las aduanas y toda esta cuestión. No entendemos que es al revés, que parece como hay que darle ahí más medios a la policía para que persiga las narcolanchas, hay que darle medios y metralletas a la gente para que luche contra esos narcos. ¿Pero qué están haciendo mal esos narcos? Traen una cosa que la gente quiere y que la gente quiere comprar. No les dejan, sube el precio, se vuelve mucho más provechoso, mucho más fácil hacer dinero con esas sustancias. Ahora que está prohibido, que está perseguido y que la gente va a dar por hecho que la droga le va a salir más cara por esta especie de persecución. De manera que solo los más criminales o los que sean amigos de los políticos y de la policía y que tengan los soplos que les permitan decir, oye, mañana el container JRF, ese no lo vamos a chequear. Pásalo por ahí. Y van ahí al puerto. ¿O qué creéis? ¿Que no está entrando un montón de droga en España, en Europa? Tal? Pues que saben ellos y deciden ellos cuál entra y cuál no. Ya está. Y yo creo que hacerse mayor de edad intelectualmente también pasa por darse cuenta de estas cosas. Porque droga hay. Droga, tú sales a la calle y hay. La hay. ¿Por dónde entra? Pues esta gente lo sabrá perfectamente, no me cabe duda. Con todos los medios que tienen, radares y escáneres y no sé qué. Venga, hombre, con ese cuento a otra gente. Son ellos los que quieren tener ellos el control de lo de las drogas. Luego aparecen fotitos de políticos con gente profesional de ese tipo de comercio. Luego aparecen fotitos de otros políticos que están en actividades que también tienen que ver con tararí y tarará. Y con otro tipo de cosas también que están reguladas o medio prohibidas o tal. Trata de, de blancas o cositas de la noche y Porque sabemos también que históricamente en todo el mundo, en muchos países, es la policía la que regula extraoficialmente o lleva el mercado, por ejemplo, de la prostitución, etc. Con lo de las drogas, que somos tontos aquí todos. ¿Por dónde entran entonces? Todo esto de es perseguir y es que el narco y lo detuvieron y metieron tal, eso es porque cuando hay un chivatazo, un narco se alía con la policía, con el juez de turno para ir a por el otro y son luchas que tienen entre ellos y se apoyan en los políticos y en las leyes. Pero es que si eso no estuviese prohibido ya no habría ninguno de esos problemas, en primer término. La señora de aquí arriba que necesita a lo mejor complementar la pensión un poco, pone un par de armarios y pone un par de plantas de lo que sea y lo vende luego. ¿Quién compite contra eso si ya todo el mundo puede comerciarlo libremente? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde hay tiros, hay problemas por vender pulseritas o por vender leche o por vender lápices? No veo yo dónde está el problema. ¿Por qué con estas cosas hay problemas? Porque está prohibido. Es la prohibición la que crea el narcotráfico, lógicamente, pero lo hacen a propósito, claro. ¿Cuántas cosas se financian así? ¿Qué pasa con las FARC? ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa con todos los mafiosos que hay en todas esas zonas? ¿Qué pasa con la DEA en Estados Unidos? ¿Qué queremos? ¿Que es que se cuelan por allí? ¿Están intentando pararlo? Sí, hombre, sí. ¿Quién se cree eso ya a estas alturas? Ven. Entonces eso, pues con tener claro que por el hecho de estar perseguido y que tenga pena de cárcel, lo que hace es subir el precio y por aumentar el riesgo para esos distribuidores y que esas sustancias, sean situadas esas sustancias fuera de la ley, hace que la gente acostumbrada o dispuesta a actuar fuera de la ley prospere más en ese entorno. Ahora que la competencia es a tiros, ya no es dándose la mano y con contratos y te mando esto y mándame una reseña y oye, tiene muy buena calidad y te voy a recomendar y pásame tu número y... No, ahora es a tiros, como se compite en esos entornos, pues se genera artificialmente además una mayor necesidad de presencia policial y de control estatal, etcétera, para controlar esa violencia que antes no había y que ellos mismos han creado con esa regulación. Por lo tanto, más control y más Estado todavía y tal, y esa es la espiral. Y claro, luego ya llegas a lo que ocurre en algunas zonas de México y le dices, es que es imposible acabar con el narco, es que en México, claro, es que hay problema. Porque estás intentando apagar el fuego con gasolina. Son ellos mismos los que generan ese problema. Te cargas a la propia prohibición, te cargas al propio Estado y ya no tienes ninguno de esos problemas. Son ellos los que generan eso, para tener el monopolio. Son sus amigos los narcotraficantes, son ellos, es el mismo grupo de gente. No existen los unos sin los otros. No existe el narco sin la prohibición.
Y hasta que no entendamos eso, pues no entendemos nada de ni cómo funcionan los países, ni las políticas, ni los gobiernos, ni nada. Vivimos en una especie como sí, como de adolescencia intelectual, donde creemos que los gobiernos son buenos y ponen a la policía e intentan parar a los malos, que son los narcos. Venga, hombre, ¿quién se cree esas cosas? Bien, pues tenemos que salir de esa cosa. Bien, y ahora vamos como siempre con nuestros agasajos culturales. La cita de hoy va a ser la letra de la recomendación musical. Voy a apuntar aquí un momentito. ¿Dónde es esto? 056. Música, para encontrarlo luego más fácil. La cita de hoy va a ser la letra de la recomendación musical. Sabéis que normalmente es una cita de algún libro, o lo que sea, de un artículo, de un libro, de un poema, lo que sea. Y luego la recomendación musical. Bueno, pues hoy voy a combinarlas. Pero no por vagancia, porque no tenga citas que añadir y tal. Las citas son infinitas casi. No infinitas, pero casi. Son muchas las bonitas o interesantes que podemos encontrar, ¿no? Son muy abundantes las citas. Basta coger cualquier libro de un autor bueno que todos conocemos y ya pues, en cada página encontraremos algo reseñable, ¿no? Que compartir. No va por ahí, no es por vagancia ni nada. La razón es que lo mejor de esta canción es la letra. Y lo que merece la pena es la letra. Entonces, hoy quiero proponeros como cita y quiero proponeros escuchar Pastillas para no soñar, de Joaquín Sabina. Yo de la canción no puedo decir mucho, ¿vale? Yo en este caso, además, como parte del gremio, yo como músico, como compositor, como persona que ha trabajado en el mundillo y que estoy relacionado con la cuestión de la instrumentación, de la composición, de los arreglos, de la orquestación, de trabajar con orquestas, con partituras, con todo esto, pues tampoco me quiero poner muy exquisito ni nada, porque no todo tiene que ser siempre música súper pulida, bien producida, grabada y con una calidad técnica en la composición, en el arreglo. No siempre tiene que ser así. Pero en este caso, lo de esta canción es para darle de comer aparte, ¿eh? Es para darle de comer aparte. O sea que tampoco me voy a meter mucho en la cuestión de los instrumentos, ni de la armonía, ni de la producción, ni de nada de esto, pero es para darle de comer aparte. Y sí podemos decir que yo voy un poquito en la línea de las personas que consideran que Sabina es mucho más poeta que músico. Siendo ambas cosas, que tampoco me estoy metiendo con él como, si no es músico, tal. No. Pero yo creo que es más poeta que músico. La letra... Claro, lo que ocurre aquí es que hay un desfase, ¿no? Probablemente esta canción incluye el mayor desfase o la mayor distancia de calidad entre la letra, lo magistral de la letra, que es una letra magistral esta, y la calidad de lo instrumental y de la propia estructura de la canción, del arreglo de la canción y de la propia composición de la canción, de la armonía, de las partes, de la instrumentación y todo esto. Solo digo eso. Ahora bien, ahora que está tan de moda la temática de la canción, ahora que está tan de moda esta cuestión de la hiperproductividad, está de moda lo de alargar la vida, el tío ¿cómo se llama? Brian Johnson, que se inyecta células madre del hijo para vivir más, tiene todo optimizado, 60 pastillas al día, un smoothie de no sé qué, un batido para que les mejore la salud, de no sé cuánto, tal, toda esa movida. Este tío, es que sabéis que parece así como un muñeco de cera, que es un tío así como muy pálido, que realmente tiene muy mal aspecto. Teóricamente es el tío más saludable del mundo, que va a vivir 900 años y todo bien, es el tío que está más en forma del mundo y tal, y tiene peor aspecto que muchos señores de 70 años que conozco yo, con los que jugaba al fútbol yo en la playa y en invierno, pero bueno. Estas cuestiones de la salud es siempre muy gracioso, ¿no? Porque a veces ves a gente que es como experta en esta cuestión de optimizar la salud y optimizar el esto y optimizar el otro y las pastillas para tal y es la inyección del no sé qué y un producto para la cara y tal. Y luego a veces ves un vídeo, una película y Ciudad de Dios, ¿no? O un documental de, pues eso, a lo mejor sí, de niños en las favelas de Brasil y tal, que en muchas ocasiones están allí, les llueve, juegan descalzos al fútbol en la calle y seguramente pues tampoco tengan necesariamente la mejor alimentación del mundo. O a lo mejor sí, pero bueno, quiero decir que tampoco es que puedan optar a comida de super calidad teóricamente o ir a restaurantes donde los chefs le preparen las mejores cosas, seguramente sea mejor todavía porque las mamás y los papás seguramente les den comida que sea mucho más natural y todo esto, pero bueno, en todo caso, que son personas que a priori pudiese parecer que no tienen una capacidad de cuidarse demasiado, ¿no? Esos chavales y esas chavalas que ves allí jugando al fútbol, dando el toques, que no sé qué, que van, y sabemos que existe eso, ¿no? En ese contexto, por ejemplo, de las favelas de Río de Janeiro, en este caso estoy pensando, y los ves con una vitalidad, con un estado físico portentoso, la piel genial, el no sé qué, y se les ve bien, se les ve sanos, alegres, riendo, hacen coñas y tal. Y luego ves a gente en contextos más occidentales con todo el dinero del mundo y tal,
que por sus modos de vida, o a lo mejor por cuestiones genéticas, o a lo mejor por el estrés que tienen, o por cuestiones familiares, no lo sé, pero que tienen que se les ve como el culo, o sea, se les ve pálidos, con ojeras, la piel mal, les duele las rodillas, el otro un problema y tal, ¿no? Obviamente todo esto son generalizaciones, pero me hace gracia que hay personas que parece que están obsesionadas con la cuestión de la optimización de la salud y de no sé qué, y tienen muy mal aspecto, como el vampiro el Brian Johnson, que tiene mucho following y tal, ¿eh? Subió un vídeo, me salió el otro día un vídeo que subió hace como un mes y tenía un vídeo 1 millón de visitas. Mucha gente le sigue el rollo y a lo mejor rutina diaria para estar sano y no sé qué. Bueno, le compran la movida esa. Yo vi el documental y ves... Lo más interesante del documental es ver la psicología del tío, cómo piensa, lo que le pasó, cómo influye su psicología y esa especie de neurosis obsesiva que tiene, cómo le influye al hijo y cómo el hijo, para aproximarse al padre, tiene que comprarle la mayor parte de las mercancías porque el padre es en cierto modo insoportable y el hijo tiene como que pasar por el aro y tal. Yo creo que al hijo le va a generar una serie de problemas. Bueno, no sé, no soy quien para juzgar, no los conozco, pero me da la sensación de que le va a generar algunos problemas de corte social y probablemente de tipo sexual también, pero bueno, esos son temas de ellos. El tío parece un muñeco de cera. Y en todo caso, he traído el caso lo de Brian Johnson para comentar, que bien, es a propósito de la letra de esta canción, para comentar que hay una moda ahora con esto de la optimización de la salud, de vivir para siempre, de estar perfecto, trabajar estas horas, no sé qué, tener exposición correcta de tal. Ojo, que yo soy el primer partidario, esto sí lo digo, de comer determinadas cosas que me da a mí la sensación que son buenas para la gente, al menos son buenas para uno mismo. Yo creo también que subjetivamente tiene que ver una persona también qué es lo que le sienta bien. Yo creo, por experiencia personal, sencillamente, no soy científico, pero por experiencia personal, que es bueno es ponerse al sol, ir a darse un bañito en el mar, tener unas dinámicas donde interactúes con otras personas en el día a día, donde puedas hablar, socializar. Esto creo que es muy importante para las personas también. Crear comunidades, tener la sensación de pertenencia a algo, leer, concentrarse, hacer actividad física, ejercicio de manera regular, no estar demasiado tiempo al día sentados, no sé qué, incluso meter estos snacks, ¿cómo le llaman? Snacks... de ejercicio, no sé cómo le llaman, que es si estás trabajando, como es mi caso, por ejemplo, muchas horas al día sentado y tal, de vez en cuando levantarte, hacerte unas sentadillas, unas flexiones, unos estiramientos para no estar así. Yo soy el primero que estoy de acuerdo en que todo eso está bien. Pero ¿sabéis de la gente en la que hablo? ¿No? La gente que lo lleva al extremo, de no, me di todas las cantidades de tal, una vitamina que me bajó, una inyección, me miré los niveles de tal. Están obsesionados con eso. Y al final, como casi todo, llevado al exceso, puede que haga que acabes no viviendo, ¿no? En cierto modo. Y sobre esto va esta canción. Sobre esa obsesión por vivir 100 años, como empieza diciendo la letra de la canción, y que al final te pierdes todas esas cosas que ocurren en la vida y que están más relacionadas de lo que parece con las propias imperfecciones, con la textura de la vida, con esa rugosidad de la vida, con cosas que, siendo malas o siendo peligrosas o suponiendo riesgos, etcétera, son las que le dan la textura a la vida, el olor, el sabor, la profundidad. Es decir, no queremos a lo mejor una vida más larga, sino más ancha, ¿no? En cierto modo, este tipo de metáforas nos interesan. Sobre todo esto va la canción, ¿no? Entonces lo que voy a hacer sencillamente es leeros la letra. Voy a leer la letra y nada, os invito a escuchar la canción para que veáis esa distancia que hay entre una letra que me parece una maravilla y un instrumental, pues que, insisto, no quiero hacer comentarios, pero ya lo veréis vosotros y vosotras, las personas que no hayáis escuchado esta canción todavía. En todo caso, lo mejor y lo más salvable y lo más destacable, muy destacable, es la letra. Vamos a ver. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigás, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine, el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los puros, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no te llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, ¿tiene pastillas para no soñar? Si quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar, que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo.
Esto lo escribe Sabina, además, en una etapa en la que él estaba viviendo a tope, podríamos decir. Y no quiere decir, yo con esto incluso, trayéndonos esta letra y hablándoos de esto, no quiero decir que haya que vivir como vivía Sabina en esas épocas en las que él vivía tan a tope. No digo eso. Pero digo que obsesionarse con optimizar todos los modos de vida y todo en el día a día y quiero ser perfecto y hacer esto y tal, acaba haciendo que no vivas. La textura de la vida está en otras cosas. Sabina aquí menciona algunas de ellas. Hay muchas otras, muchísimas otras. Y uno solo las percibe cuando uno está tranquilo y acepta que la vida de nadie es perfecta. Y que de haber algo perfecto seguramente sea esa textura, esas maravillas que encontramos en el propio proceso de relajarnos y de aceptar las contingencias y las cosas bonitas que nos vamos encontrando. Y también las difíciles, que son las que generan ese contraste, esos vaivenes, esos sube-bajas, esa montaña rusa. Y bueno, aunque la vida muchas veces es muy dura, pues también tiene otras cosas que son maravillosas. Y por eso es una vida y no un videojuego o una recreación y tal, ¿no? Yin y el yang y todas estas cosas, ya podemos llamarlo como queramos. Pero bueno, en todo caso, una reflexión interesante y la letra me parece una pasada, no sé si estaréis de acuerdo. Dejádmelo por ahí en comentarios a ver qué opináis. Bueno, espero que la disfrutéis. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y como siempre os animo a suscribiros, esta es la plataforma en la que estéis, YouTube, Spotify, donde estéis. Dejad vuestros comentarios y compartid el programa con quien penséis que puede encontrarlo interesante. No olvidéis también suscribiros a mi newsletter gratuita porque además el viernes de la semana que viene las personas que estén suscritas recibirán, solo las personas que estén en la lista, recibirán un vídeo exclusivo donde recomendaré 5 libros que me parecen fundamentales para entender un poco cómo funcionan las cosas en general, para entender por dónde vas, para entender por dónde vienen las cosas, para entender cómo funciona todo a tu alrededor. 5 libros que me parecen cruciales. Los explico en un vídeo, ese vídeo será incluido en la newsletter del viernes de la semana que viene. Así que no os lo perdáis, suscribiros a esa newsletter, la newsletter es gratuita. Y nada más, os tengo ahí en mi lista y así nos podemos comunicar, incluso en el caso de que pues, haya algún problema o me censuren o lo que sea. Tenemos ahí una lista y os llegan correos míos todas las semanas que os aseguro que serán de valor y que en los cuales añadiré pues reflexiones, lecturas, trucos, estrategias y cosas que vayamos cosas que podamos ir aprendiendo y posibles eventos y cursos que vaya sacando, cualquier cosa, todo por ahí. Si os gusta lo que hago, pues ahí podéis encontrar todo eso y mucho más. Así que también gracias por suscribiros a esa newsletter. Ya os digo, el viernes de la semana que viene podéis recibir ese vídeo en la newsletter. Nada más, gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima.